Bienvenidos chicos a un nuevo video de la Need for Speed No Limit para dispositivo móvil. Mi gente, para los que van iniciando en la Need for Speed No Limit y quieran subir rápidamente su cuenta de reputación y de coche, les voy a dar los tips que les pueden ayudar para hacerlo más rápido. O sea, ¿de qué forma podemos hacer más rápido en la Need for Speed No Limit? Conseguir subir nuestra cuenta rápido de reputación. Cuando hablamos de reputación, chicos, me estoy refiriendo a esto que vemos acá arriba donde dice 70 con una coronita. Eso que dice 70, recuerden que es lo que nos permite poder ir avanzando cada capítulo del modo campaña. El modo campaña los encontramos acá en jugar, donde dice campaña. Entonces, cada capítulo se puede realizar con una serie de reputación. Por ejemplo, si se fijan, estos de acá tienen un candadito arriba. El capítulo que le sigue, el 16, el 17, si se fijan, tiene un candadito. Ese candadito significa que yo tengo que llegar al número de reputación que me exige el juego ahí para poder realizar ese capítulo. Fíjense que la reputación dice 75. Y para culminar con el último capítulo, que sería el 19, me dice 85. O sea, que yo tengo que subir mi reputación de 70 a 85 para poder hacer el capítulo 19. Para el capítulo 20 tendría que hacer 100. Para el capítulo... para el capítulo 21, perdón, me quedé como trabado. Para el capítulo 21 serían 115, para el 22 130 y para el 23 150. Esa es la reputación máxima que necesitamos para hacer el modo campaña. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros iniciamos por primera vez una cuenta de Need for Speed No Limit, vamos a encontrar una serie de partes en el juego bloqueada. Solamente vamos a encontrar serie de coches que se va desbloqueando desde que desbloqueamos el primer coche y el modo campaña. Todo lo demás va a estar bloqueado. El de Wase clandestino, el taller de tuneo, vamos a encontrar bloqueado también los eventos especiales. Todo eso lo vamos a encontrar bloqueado. Entonces, ¿cómo podemos subir rápidamente el modo campaña? O sea, la reputación, la cuenta en sí. Por ejemplo, miren, esta cuenta es nueva y ya yo tengo una serie de coches desbloqueados. Entonces les voy a explicar rápidamente cómo podemos lograr conseguir suficientes coches de una vez para ir preparando nuestra cuenta. Lo primero y el primer paso que debemos hacer cuando iniciamos desde cero la primera vez nuestra cuenta es irnos a jugar de una vez el modo campaña. Tenemos que tratar de hacer los capítulos del 1 al 9 y vamos a encontrar trabas de reputación. Entonces en ese caso tenemos que irnos de una vez a lo que es las series de coche para seguir incrementando la reputación. Nuestra reputación tiene que subir de 1 aproximadamente a 35-40. Con eso vamos a tener desbloqueado todas las partes fundamentales. Algo que es muy importante, que es aprovechar cuando lleguen al juego lo que son las dobles reputaciones. Este icono que tiene la campanita, esta coronita que tenemos acá arriba, miren, tenemos acá el garaje. Tenemos el garaje o garaje, no sé cómo ustedes le llamen. Tenemos el garaje. Del lado tenemos las tareas que tenemos que ir realizando diariamente. Y aquí al lado tenemos la reputación. Luego tenemos el VIP. Y entre el medio de la reputación y el VIP se nos coloca el nivel de mecánico. Eso solamente lo podemos ver cuando estamos en el garaje. Y aparece cuando tuneamos nuestro primer deportivo, super o hiper coche. Cuando tuneamos uno de esos tres coches, de esas tres categorías, que tunear significa llevarlo al máximo de sus piezas y planos. O sea que ya no se le puede instalar una pieza más. Entonces ahí desbloqueamos
su tuneado. Al momento de hacer eso, pues automáticamente vamos a tener desbloqueado el nivel de mecánico, que es para poderle poner llave y correr con más NP en ese coche. Entonces miren, iniciamos en el capítulo 1, que están aquí en el canal, chicos. Simplemente lo que tienen que buscar es el modo campaña y van a ver qué tan rápido sube esa reputación cuando estamos haciendo los primeros capítulos. Es sumamente rápido. Solamente tenemos que ir corriendo cada carrera, ¿Qué le aconsejo? Cuando estemos corriendo en el modo campaña, tenemos que estar pendiente de la reputación. Si la reputación está llegando ya al máximo para cambiar, entonces tenemos que usar los tickets que nos queden antes de perderlo, porque cada vez que la reputación sube nos llenan los tickets, nos dan oro y nos dan un espacio en el almacén para poder acumular piezas. Eso va pasando cada vez que vamos realizando vamos subiendo un nivel en la reputación. ¿Cómo podemos seguir llevando muchos coches a nuestra cuenta? Luego de que llegamos al capítulo 9, que necesitamos alrededor de 40 a 45 de reputación para poder hacerlo, entonces se nos desbloquean los eventos especiales. Con los eventos especiales nosotros podemos subir más rápidamente o conseguir más rápido los coches. ¿Qué le aconsejo? Tratar de ganar un hiper que puedan tener a más de 975 o 980 aproximadamente DNP. Lo necesario serían 950. Lo necesario para poder hacer el capítulo 19. Pero para los demás capítulos, que son 20, 21, 22 y 23, se necesitan coches sumamente elevados. Principalmente para el 23 necesitamos un coche hiper de más de 1040 DNP. O sea que es algo que tenemos que tener pendiente. Entonces, ¿qué yo le aconsejo? Tratar de ganar esos coches acá en la cámara de evento. Tenemos coches que pueden llegar a SNP fácilmente, como es el Koenigsegg Hesco, que nos puede dar SNP fácilmente. Creo que el Hesco todavía no está en el creo que sí que lo agregaron. Creo que lo agregaron. Tengo que revisar en cuál es que está para que lo puedan agregar a sus coches. Pero hay muchos coches que pueden ganar, que son sumamente elevados sus NP y pueden ayudarle bastante, como es el Genesis F5. Creo que el Genesis F5 sí lo tenemos acá y lo podemos ganar fácilmente. Solamente cuestión, espérense, el Genesis F5 se encuentra por acá. Déjenme ver, creo que es, déjenme ver si es acá que lo tenemos. Genesis F5, veamos. Sé que lo tenemos disponible acá, que lo podemos hacer. El Genesis F5 puede llegar a los 1040, 1040, de 1002, de 1015 aproximadamente a 1040, que le puede ayudar bastante para hacer los modos campaña. Y lo podemos hacer acá fácilmente. Déjenme ver en cuál es que está. Creo que es en este. Déjenme ver. Mírenlo acá. Aquí lo tenemos. Este es el Genesis F5. Para lograrlo tendríamos que hacer todos estos eventos que tenemos acá. Pero eso simplemente se hace agregando esos eventos que son de cámara. Lo colocamos en el hueco 1 disponible que tenemos. Y ahí podemos ir realizando eventos. Si queremos hacer más de un evento de cámara, entonces tenemos que agregar los niveles VIP. Los niveles VIP se van agregando cada vez que vamos agregándole dinero al juego. Eso es haciendo compra. Cada vez que compramos podemos ir agregando un nivel VIP. Para tenerlo permanentemente los 3 huecos tenemos que llegar al nivel VIP 4, chicos. Nivel VIP 4. Espero que con este video puedan entender fácilmente cómo hacer todas estas cosas en la Need for Speed No Limit para dispositivo móvil. Chicos, vamos a darle que sí se puede. Bendiciones. Bye bye. Chicos, se me olvidaba algo muy pero muy importante acá en esta explicación básica para poder subir rápidamente nuestra cuenta de la Need for Speed No Limit. Y es que en las series de coche que encontramos acá en jugar, nosotros que la habilitamos
aproximadamente antes de llegar al capítulo 9 del modo campaña, ahí podemos ir incrementando fácilmente nuestra reputación. Las series de coches se activan cada vez que desbloqueamos un coche. Por ejemplo, cuando yo desbloqueé el Nissan 180, pues automáticamente me abrieron esta serie de coches. Por eso me aparece así, porque es nueva, porque yo no he entrado a ella a verla todavía. Entonces ahí, cada vez que vamos haciendo una serie de coches, nos va poniendo un progreso, que es este número que vemos de por ciento acá arriba. Y ese por ciento que vamos a incrementando hasta el 100% es el total de todas las carreras que podemos hacer para completar esa serie de coches. Por ejemplo, esta serie de coches está parada solo porque falta llegar ese coche, uno de esos coches que están ahí disponibles, a 581. Cuando yo logre llevarlo a 581, pues ya podré realizar la última carrera. Si se fijan, acá yo tengo los dos coches, pero le falta subirle los NP. Entonces eso es algo que tenemos que ir haciendo. ¿Cómo subimos los NP? Nos vamos acá al garage y buscamos esos coches y le vamos instalando piezas. Por ejemplo, los coches que me decía era el Subaru BRZ y el Subaru BRZ también, pero lo voy a enseñar ahora. Miren, para subir simplemente vamos instalando piezas y de esa manera va subiendo nuestro NP en los coches. Por ejemplo, teníamos ahí también el Subaru Impreza, que también estaba en esos dos coches admitido necesario para poder completar ese capítulo. Cuando yo llegue ya a los 581 de NP en cualquiera de esos dos coches, pues automáticamente ya puedo completar ese modo campaña. Cada vez que vamos cumpliendo misiones, pues se nos van habilitando acá las tareas y podemos ir reclamando el oro que nos van a ir dando por realizar esa tarea diaria. De esa manera, chicos, podemos subir bien rápido nuestra cuenta de Need for Speed No Limit. Recuerden suscribirse al canal, darle like a los videos y compartirlo. Si te gustó este video, suscríbete. Si te gustó el video, suscríbete para que veas cuando suba más contenido como este. Y si te interesa algún contenido en especial que quieres que realice para ti, pues entonces coméntamelo en los comentarios de este o de cualquier video que están en el canal. Así que muchas bendiciones para todos, que pasen un feliz y bendecido día. Bye bye.